¿Cómo siguen? ¿Bien? Pues cambiamos un poco la estructura para la enseñanza. Espero que sea productivo. Y vamos a ver el tema de la angelología. Es la quinta clase que estamos dando sobre esto. Y yo quiero llevarlos a Lucas 21, por favor, si fueran tan amables. Lucas 21. De los versículos 7 al versículo 11. Lucas capítulo 21, angeliología es el tema. Versículos del 7 al 11. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Sí se acuerdan que están diciendo que el mundo ya se va a acabar? Y usted y yo sabemos que vienen 7 años de tribulación y 1000 años más del gobierno de Cristo. Entonces el mundo no se va a acabar. Lo que viene es el arrebatamiento de la iglesia. Pero ya todas las señales están cumplidas. ¿Se acuerdan que veíamos hace tiempo lo relacionado con cuando Jerusalén volvió a ser nación en 1948? Y el Salmo 80 dice que, el 80 o el 4, no me acuerdo, que no pasaría una generación antes de que regresara el Señor, y una generación son de 80 años, bíblicamente hablando. Entonces sumamos 1948 más 80, ¿se acuerda qué número nos dio? Entonces estamos a 2020, faltan 8 años. En ese transcurso pudiera ser que el Señor viniera por su iglesia, ¿sí? En ese transcurso, preparémonos, amados míos, porque puede venir hoy. ¿Sí? Entonces, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis guerras, escuche, oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente, ¿sí? Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hay un problema ahorita grave entre China y la India, entre Estados Unidos con China, la Rusia, etc. Hay situaciones que se están manejando muy fuertes, amados hermanos. Entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Todos los días hay un terremoto, todos los días, sí. Y en diferentes lugares, hambres. En África, en aquellos lugares, hay mucha hambre y pestilencias. Y habrá terror. No hay gente que está aterrorizada con lo que está pasando, con esta plaga que hay del coronavirus. Y luego a lo que vamos. Y versículo 11, grandes señales del cielo. Grandes señales del cielo. Aquí cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Les empieza a platicar y les dice una serie de señales de las que ya hemos visto y oído. Y el versículo 8 dice, él entonces, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. No vayáis en pos de ellos. Cuidado, por favor, ¿sí? No andemos curioseando, no estemos oyendo muchas voces, porque nos vamos a extraviar. Solamente hay una voz, es esta. Y si usted escucha cosas que no están aquí, porque de aquí mismo entresacan con un versículo y otras cosas, situaciones que anuncian que van a suceder, tengamos mucho cuidado.
tengamos muchísimo cuidado, por favor. Por favorcito, se lo ruego, ¿sí? Mas no vayáis en pos de ellos, dice el Señor, ¿sí? Versículos 9 y 10, y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Estamos viendo esa situación que pasó en los Estados Unidos. No es justo que mataran a ese señor, pero tampoco es justo lo que están haciendo, ¿no? Lo que está pasando en Jalisco, no es justo que mataran a esa persona, ¿sí? Ya los que le hicieron ya están encarcelados, pero ¿por qué siguen haciendo? Porque así es nuestra forma de ser. Aprovechamos cualquier situación. Pero así está dicho, y van a suceder cosas más tremendas, ¿sí? Van a suceder cosas más tremendas. Estemos preparados, amados hermanos. ¿Sí? Por favor, hemos visto por la historia las dos guerras mundiales, las guerras de independencia, las revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, etcétera, y otras. En el versículo 11 entonces dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pestilencias y terror. ¿Sí? Bendito Dios. Ahorita la gente anda con pánico, ¿sí? Han maltratado a médicos, enfermeras, enfermeros, han quemado hospitales allá por Chiapas, han quemado casas de funcionarios y también grandes señales en el cielo. En el inicio de este estudio, en febrero, vimos que uno de los campos de investigación científica es la búsqueda de vida extraterrestre. No sé si se acuerdan. La búsqueda de vida extraterrestre. La Biblia contesta esta pregunta claramente, así como todas las demás preguntas que necesita la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Usted tiene la verdad, yo la tengo. Y tenemos todo lo que va a acontecer en el futuro, porque nos ha sido revelado por el Señor. No tenemos que andar preguntando absolutamente nada, sino aquí. Estos discípulos le preguntaron ¿cuándo serán las señales? Y el Señor les dice y nos está diciendo a nosotros cómo vienen las cosas. Grandes señales en el cielo, ¿sí? ¿Quiénes son esas criaturas cósmicas que predicen los extraterrestres? Estas criaturas cósmicas vimos que eran, ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles. La creencia en ángeles se encuentra en la historia de todas las naciones. Aún los que no son cristianos, ¿sí? Tienen esa creencia de los ángeles. Nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que una tercera parte de los ángeles creados por Dios se reveló siguiendo a Luzbel, aquel ángel hermoso que era el que resguardaba el trono del Señor, el que llevaba la alabanza, amaba al Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que después quiso ser semejante al Altísimo. Me sentaré en el trono, ¿sí?, del testimonio. Él ha querido ser como Cristo. El testimonio de Dios es Jesucristo, dice Primera de Juan capítulo 5. Seré semejante al testimonio. No fue con el testimonio y le dijo todo esto, pues te lo daré si postrado me adorares. Satanás busca la adoración, amados, ¿sí? Y no lo busca afuera porque ya afuera pues todo el mundo lo hace. Lo busca dentro de las congregaciones. Entonces, ese ángel se reveló, Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12, por favor. Versículos 3 y 4.
Dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola, ahí está, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles, la tercera parte de todos los ángeles creados, que seguramente fueron millones, ¿sí?, que fueron creados antes que nosotros. Arrastró la tercera parte, ¿sí?, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante, frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Bendito es Dios. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Estos ángeles caídos están bien organizados. Es lo que nos hace falta a nosotros. Estar bien organizados. Efesios 6, versículo 12, nos habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Sí, bien organizados. ¿Cómo se presentan estos ángeles caídos? Segunda de Corintios 11, versículo 14 y 15. ¿Cómo se presentan? Como ángeles de luz. Satanás no se presenta como lo han puesto, algo con cuernos, rojo, con pata de cabra y una cola y un trinche grandote. No, ese no es Satanás, ¿verdad? ¿Cómo se presentan? Como ángeles de luz, con cierto carisma que atrae a las personas. Si no, no les harían caso, ¿sí? Si no, no les harían caso. Segunda de Corintios 11, versículos 13 al 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está la guerra, ¿sí? Como ángeles de luz es como se presentan, ¿no? Con un engaño tremendo, y sobre todo para aquellos que no permanecen en la palabra, que no están estudiando la palabra, ¿sí? Cautivaron al pueblo de Dios. Esos demonios, esos ángeles caídos, cautivaron al pueblo de Dios. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio 32, por favor. Es contra ellos que estamos luchando, y ellos están luchando contra nosotros, ¿sí? Y nos están observando todo el tiempo. Todo el tiempo nos están viendo, ¿sí? Deuteronomio, les dije, capítulo 32, versículo 17. Fíjense cómo cautivaron al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Dice el versículo 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Hermanos, quiero decirle algo. A veces la congregación, no sé si nosotros u otra, si nos descuidamos, vamos a estar sacrificando a Satanás la alabanza y no a Dios. Entienda esto, por favor. Entiéndalo, ¿sí? Entiéndalo. Si los que están en la alabanza, en los panderos, los que están tocando los instrumentos, no están caminando como Dios manda, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Dios no recibe alabanza, ¿sí? Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Bendito sea Dios. Salmo 106, por favor. Esto es muy serio, amados hermanos. Demasiado serio, porque en ello nos va la vida eterna, ¿sí? El Señor nos abrió el entendimiento con una razón
que nosotros abriéramos el entendimiento de otras personas y así sucesivamente. Eso se le llama el discipulado. Salmo 106, versículo 34, dice: es 36 y 37, perdón. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Fíjense bien, y era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos? Estamos alertas, porque Satanás inventa cosas que no nos parecen malas. Pero ahí estamos, decimos, es que no le veo nada de malo. Cuidado con las personas que dicen eso y no te dicen lo que dice Dios. Cuando tú les dices a las personas lo que dice Dios, te van a hacer a un lado la mayoría, pero van a haber unos pocos que te van a decir: gracias, gracias hermana, gracias hermano por abrirme el entendimiento. Muchas gracias. Sí. Aleluya. Bendito Dios. Esto que vemos aquí en el Salmo 106 fue en el tiempo de los jueces. Todos los ángeles, caídos sin excepción, saben que están condenados eternamente y para siempre. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús vino y entró en su ministerio? ¿Cómo le decían esos demonios que estaban poseyendo a otras personas? ¿Cómo les decían? Si has venido antes de tiempo, de nuestro tiempo, no nos eches al abismo, le decían. Todavía no es nuestro tiempo. Ellos conocen su tiempo y nosotros no. Mire Mateo 25, 41. Estamos en una guerra brutal y tremenda, y esa guerra la ganamos en obediencia, no la ganamos de otra manera. ¿Sí? Mateo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos saben, por eso están en una guerra brutal contra nosotros. Y no se presentan como lo que son. Tienen un corazón monstruoso, peor que el de uno. ¿Sí? Se presentan como ángel de luz para cautivarnos. Bendito Dios. Quiero dejar muy claro que los llamados ovnis, ahí vamos a entrar en materia, los llamados ovnis, señales en el cielo, objetos voladores no identificados, ovnis, ¿sí? Son los ángeles caídos, son los demonios tratando de desvirtuar lo que Dios dice. Si hubiera una tecnología producida por los humanos, o sea, los ovnis no son producidos por ninguna tecnología, a lo que voy. Si hubiera una tecnología producida por los humanos, la codicia por el control o la ganancia financiera hubiera causado que alguna nación estuviera utilizando estas técnicas. Los objetos voladores no identificados son demonios, ángeles caídos. La aparición de los ovnis que sí existen es supradimensional o pluridimensional, es decir, que tienen varias dimensiones que están fuera del alcance de nosotros, pero Dios nos revela las cosas a través de su palabra. ¿Sí? Amén.
Es una manifestación de una cosa, o sea, es inmaterial, catalogado como fenómeno, en este caso el fenómeno ovni, porque nadie se lo explica, pero usted y yo sí sabemos que los objetos voladores no identificados son los ángeles caídos, ¿sí? Produciendo situaciones que vamos a ver más adelante. Los ufólogos son los que estudian la vida extraterrestre. Entre ellos está un británico de nombre John Moner. John Moner es presidente de la Sociedad Británica de Misterios Extraterrestres y Aéreos. No son personas que no tengan estudios, son gente muy estudiada. Según ellos, muy estudiada, pero que no va a la Biblia, a la verdad. Y se hacen una serie de conjeturas e invierten millones de dólares para todo esto, ¿sí? Bendito sea Dios. Yo he invertido varias semanas para estudiar esto, ¿no? Buscar libros y no he invertido millones de dólares. Dios me ayuda a hacer estas cosas. ¿Para qué? Para conocimiento personal y para poder hablarle a ustedes qué cosa es la angeliología. Hay más cosas que si Dios nos da vida las vamos a poder entender más pronto, ¿sí? Entonces, este hombre, John Moner, es presidente de la Sociedad Británica de Misterios Extraterrestres y Aéreos. Él dice que en el año 1993, escuche bien, a plena luz del día, se puso delante de él una criatura con alas, grande, alta, y con enormes ojos rojos. Se identificó como Mothman, M-O-T-H-M-A-N. Soy Mothman, ¿no? El hombre polilla. Y lo dice un estudioso, no lo dice alguien que ande con otras cosas, ¿sí? De veras. El hombre polilla lanzó sobre Moner una enorme sombra negra, dice él. Lanzó sobre mí una enorme sombra negra. Hermanos, Satanás existe. Los demonios también. Nuestra lucha es contra ellos, sí, en el mundo espiritual. Bendito es Dios. Lanzó sobre mí, dijo Moner, una enorme sombra negra y desapareció volando. Desde entonces, su vida cambió por completo, pues obviamente, ¿no? Era un hombre que andaba buscando cosas raras, ¿sí? Y así pasa mucha gente que anda buscando cosas sobrenaturales que son prohibidas por Dios. De repente empieza a tener relaciones con los demonios y se presentan como ángeles de luz. No sé si usted ha sabido que hay muchos niños que tienen su amigo secreto. Es un demonio. Un demonio. Una de mis sobrinas, por parte de mi esposa, cuando estuvimos con ella hace varios años allí en su casa, me dijo: tío Jorge, ayúdeme, porque mi hija tiene un amigo secreto que está en su recámara con ella, y cuando está ese amigo secreto no me deja entrar, le pone llave a la puerta, ¿sí? Otras personas me han llamado y hemos ido, dice, por aquí, en tal, más o menos por esta parte de la casa, por donde va la sala, se nos ha aparecido una niña que sabemos que murió. No los estoy mandando a buscar cosas raras, sino a buscar a Cristo para que Él nos diga qué hacer, a dónde ir y qué decir. El Señor Jesucristo, a través de Pablo, nos lo dijo, ¿sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, no es aquí abajo. Deje de usted estarse peleando aquí abajo con la gente, deje de estar discutiendo. Ya póngale un hasta aquí a su yo.
Nuestra lucha es en unidad contra esas fuerzas tremendas que están apareciéndose cada día más y cada día más. Y están trayendo confusión, no afuera, sino dentro de las congregaciones. Se los he dicho. Me preguntaron la otra vez, oiga hermano, le envié un video, y sí, lo vi el video donde un hombre que dice que es pastor, se le acercaba a alguien y él soplaba y se movía y se caía. ¿Usted qué piensa? Le digo, de primero, el Espíritu Santo nadie lo puede manipular. Segundo, el Espíritu Santo no está obedeciéndonos a nosotros. Tercero, el Espíritu Santo obra cuando hay una necesidad verdadera. No me habían dicho esto, pues yo se lo estoy diciendo, hermano. ¿Sí? Yo se lo estoy diciendo. Entonces no debo de creer en Satanás. Usted debe creer en Dios, pero Satanás existe. ¿Sí? Y sus demonios también. Y el Señor nos dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Y en la medida que usted y yo caminamos en obediencia a Dios, ganamos la batalla. No hay otra manera. No hay, olvídese. Usted puede estudiar la palabra, puede dar los mejores sermones, porque hay gente que predica muy bien, pero su vida dista mucho. Entonces, son sermones que nos informan, pero que no nos forman. Esa es la enorme diferencia. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces dice que desapareció volando. Desde entonces su vida cambió por completo, obviamente tenía que ser así. Experimentaba fenómenos paranormales casi a diario. Nosotros hemos hablado con gente así. ¿Sí? Hemos hablado con gente así. No sé si les comenté, el pastor que teníamos en la Ciudad de México, antes de venirnos para acá, nos buscó a mi esposa y a mí, Jorge, Vicky, quiero que me apoyen. Y fuimos a ver un médico veterinario, creo que se los comenté alguna vez. Este médico veterinario había sido invitado a una congregación y en ese día que estuvo en la congregación escuchó algo en su corazón que quiso pasar al frente porque sentía por dentro que estaba sintiéndose mal por todas las cosas que había hecho en su vida. ¿Sí? Y cuando se quiso levantar, algo lo dejó, no lo dejó, y unos hermanos que estaban atrás de él se percataron eso y lo ayudaron a levantarse orando. Y este doctor se arrepintió de sus maldades. ¿Sí? Y en la noche que fue a darle de alimento a los animales que tenía ahí, aquel espíritu con el que él tenía contacto, porque tenía contacto con un espíritu, le salió al encuentro. Son etéreos, así, como una nube así, que le dijo, te voy a matar. Y como en la congregación le dijeron, si aparece ese espíritu, comente, la sangre de Cristo está sobre mí, y me perdonó y me lavó de mis pecados, y pudo atravesar esa cosa etérea. Pero le dio miedo y fuimos nosotros a orar por él. ¿Sí? Y el Señor hizo misericordia. Tenía muchos discos ahí de grupos satánicos y tuvo que romperlos. ¿Por qué? Porque son cosas que le dan lugar al diablo. Bendito es Dios. Es algo verídico, necesitamos entenderlo, comprenderlo y no experimentarlo. Es el Señor el que nos pone en esos lugares para actuar Él a través de nosotros. ¿Sí? Tremendo es esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, experimentaba fenómenos paranormales casi a diario y dice que que le dijeron que existen más especies extraterrestres, entre ellos los reptilianos, similares a los reptiles. Dice que algunos ovnis son físicos y otros no. Dice incluso que él tiene fotografías, ¿no? Dice que de esos van esos reptilianos y otros, uno que se llaman grises, ¿sí?
van en naves alienígenas, en forma de platillo, de yunque o simples destellos. Veremos señales en el cielo, ya estamos ahí. En Estados Unidos hace más de 100 años, a finales de 1890, miles de personas notificaron que una misteriosa nave aérea parecida a un cigarro flotaba sobre California. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos estadounidenses, alemanes y japoneses reportaron naves fantasmas de forma elíptica. De acuerdo a una encuesta, 40% de los estadounidenses creen que los extraterrestres han visitado nuestro planeta. Pues yo creo que sí, lo vimos en este estudio antes, ¿no? Gabriel es un extraterrestre, un ángel que visitó, ¿sí? Bendito sea Dios. Aquellos que llegaron a la casa de Abraham con el Señor, pues eran ángeles que acompañaron al Señor. Aquellos que fueron por aquel hombre que no quería salir de Sodoma y Gomorra, ¿cómo se llamó? Lot. Eran ángeles. Nosotros sabemos que existen los demonios. Tenemos más información que este hombre. A nosotros no se nos han aparecido, ¿verdad? Porque Dios no quiere. No andamos buscando cosas oscuras. Está prohibido buscar lo sobrenatural si el Señor no te introduce con algún propósito. ¿Se acuerdan de Pablo cuando aquella mujer con un espíritu pitónico iba diciendo, estos hombres son varones de Dios? No estaba diciendo una mentira. Pero Pablo sabía que no necesitaba que un demonio publicitara lo que ellos eran. ¿Sí? Lo que ellos eran, y echó fuera el demonio y se causó un problema muy grave ahí en ese lugar. Alabado sea Dios. Entonces, de acuerdo a una encuesta, 40% de los estadounidenses creen que los extraterrestres han visitado nuestro planeta. Los ocupantes de los ovnis son demonios y sus naves cierto tipo de energía materializada. ¿Cuál es su misión? Apartar a las personas de una interpretación clara de la Sagrada Escritura. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:1? Usted se lo sabe de memoria esto. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos antes del arrebatamiento, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Desde los tiempos de nuestro Señor Jesús, sus discípulos deseaban saber las señales que anunciarían el fin del siglo. En Tito capítulo 2, versículo 13, se nos dice algo respecto a lo que estamos viendo, ¿sí? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, amados hermanos, nosotros no tenemos que estar profundizando en esto, sino sí saber, tener conocimiento, porque nuestra lucha es para no ignorar lo que está tratando de hacer Satanás. Tenemos la respuesta para todo lo que acontece en el mundo. Esa es la idea de un servidor, que usted y yo sepamos cómo contestar a cualquier persona que nos pregunte las cosas, si son verídicas o no son verídicas. Entonces, nosotros estamos aguardando el regreso de Cristo, ¿sí? Se nos anima a esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro futuro, bienaventurado con nuestro Señor, traerá la remoción total y permanente del pecado de nuestras vidas y ni siquiera va a quedar rastro.
ni siquiera va a quedar rastro. Vamos a continuar con esto. 1 Corintios 15, 51, 52. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Fíjense bien, fíjense bien. Ojalá que pueda yo enfocar este final de esta clase. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice: he aquí os digo un misterio. El arrebatamiento es un misterio, aún para muchos cristianos que no creen en el arrebatamiento, ¿sí? Y eso no quiere decir que no sean cristianos. No somos cristianos por creer o no creer en el arrebatamiento. Pero la Biblia habla por todos lados, habla de un arrebatamiento, porque Dios no nos puso para ira, dice el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la gran tribulación que ha de sobrevenir sobre los que moran en la tierra, para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3, versículo 10. Y aquí nos dice un misterio. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este hombre británico dice que fue raptado por esos reptilianos, ¿sí? Bendito Dios. ¿Qué relevancia tiene esto del arrebatamiento con el asunto de los ovnis? Muchas personas, entre ellos John Moner, muchas personas. Me acuerdo que mi esposa, cuando era periodista, me platicó, y ella anduvo investigando con una persona que dijo que la habían arrebatado los ovnis. A ver si ahora que ella predica sobre los ovnis. Y les va a platicar, a mí me platicaba eso, ¿sí? De que ella estuvo investigando sobre un hombre, y ahorita me vino a la mente, por eso se lo estoy diciendo, que había sido arrebatado por los ovnis. Entonces, muchas personas, entre ellos John Moner, han dicho que fueron arrebatados por los seres extraterrestres. Los estoy enfocando con el arrebatamiento de nosotros. ¿Sí? ¿Qué cosa pretende Satanás? Desvirtuar las cosas de Dios. Desvirtuar las cosas de Dios. La idea de la gente será, cuando venga el Señor por nosotros, ¿cuál va a ser la idea? Se los llevaron los extraterrestres. ¿Sí se percata de esta sutileza del diablo? Podrá usted decir: no, hombre, ¿cómo cree? Por favor. ¿Sí? Se los llevaron los extraterrestres a los cristianos, y ya no habrá quien ore, ¿sí? Se haga tu voluntad como en el cielo. Entonces toda la ira de Dios vendrá sobre esta tierra. Bendito Dios. No habrá quien se oponga en oración a los matrimonios con el mismo sexo. No habrá quien se oponga a los abortos, a las drogas, al suicidio asistido, sea la eutanasia, ¿sí? Nuestra lucha, amados hermanos, repito, no es contra el hombre, sino es una lucha contra Satanás y sus demonios. Nuestra lucha es sobrenatural, y nos dejaron la espada de la palabra, ¿sí, amados hermanos? Para conocer las cosas y estar atentos a todas las situaciones que están aconteciendo. Vamos a continuar con este estudio, viendo cómo son los arcángeles, los serafines, cuáles son las funciones que ellos tienen. Aquí estamos enfocándonos en esto. Como iglesia tenemos una lucha brutal contra Satanás y sus demonios. A lo mejor ya se le olvidó. No se distraiga. No se distraiga. Estudie la palabra, créala, obedezca a Dios. Deje de estar obedeciendo sus sentidos y caminemos espiritualmente. Que podamos ser útiles para el Señor. Dios quiere usar tu vida.
Dios quiere usar mi vida y eso deseo antes de que el Señor me lleve, que yo termine mi vida trabajando para el Señor. Trabajando, no sé, yo creo que yo no voy a vivir la vida que vivió el apóstol Pablo, tan difíciles, pero con tanto poder de Dios. Pero sí quisiera decir, como él dijo, he acabado mi carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Que pudiera yo pronunciar eso a mi familia y aún ustedes, si es que seguimos juntos de aquí a que el Señor me lleve con Él o venga el arrebatamiento. Tener esa capacidad de estar consciente de que no perdí el tiempo, de que Jesucristo no murió en vano por mí. ¿Sí? Que pueda yo tener esa oportunidad bendita. He acabado mi carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla de la fe. Amén. ¿Cuál es la batalla, la buena batalla de la fe? Pues volvemos a Génesis 3, donde Satanás, como la serpiente antigua, metió duda en aquella mujer cuando le dijo, con que Dios os ha dicho. Y esa es la estrategia de Satanás. No la ha cambiado. Siempre tratará de hacernos dudar de Dios, de las cosas de Dios. No lo permitamos, iglesia. No estamos estudiando angelología porque tengamos comezón de oír, sino estamos estudiando cómo trabaja el enemigo, dicho por la divina palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Tenemos un receso, por favor, y muchas gracias por su atención. Espero que pronto nos reunamos. Si en lo personal no me urge, pero sí tenemos que ver esto, ¿sí? Que nos reunamos pronto. Se los he dicho, se los comenté por WhatsApp, que tengamos 2 cultos, aunque no tengamos reuniones los viernes, pero que tengamos 2 cultos el domingo con la mitad de la congregación y después la otra mitad. Dios les bendiga mucho. Gracias.